Salmo 66. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí, en él, nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es sábado 23 de octubre del año 2021 y como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana leer el salmo número 66. Muchísimas gracias, la hermana Diana, por la lectura del salmo número 66. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica sobre este salmo y me atrevería a decir, después de tanto tiempo, como que es el único salmo hasta ahora, por lo menos después de tanto tiempo, que David no aparece acá. Entonces, este salmo, mi título aparece Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Así que no nos da una referencia si fue David. Este salmo, a diferencia de que empezamos el salmo número 65 el sábado pasado, este salmo se enfoca muy diferente al del sábado pasado. Acuérdense que el sábado pasado estuvimos hablando de las obras, podríamos decir, portentosas de Dios que estaban enfocadas en la creación. ¿Sí? Ahora este salmo número 66 cambia el enfoque. Podríamos decir que se enfoca en las obras medio portentosas, como fue el sábado pasado en la creación. Este salmo se enfoca en las obras portentosas, pero no de la creación, sino de la redención. Entonces vamos a ver eso, aunque no se ve, por supuesto. Acuérdense que yo trato de verlo, la forma de interpretar, bueno, por la mía es histórica, gramatical, que no nos da tanto tiempo de la gramática, pero sí un poco histórica, ver ahí el contexto del texto, pero también ver un poco de lo que es la teología bíblica y la redención. Hablar de un salmo, de lo que sea, de un texto bíblico que no esté de Cristo, no tiene sentido.
Entonces, pero tampoco sin alegorizar. Ahora voy a tratar de enfocarme en las obras portentosas, vamos a decir, de la redención, cómo redime a Israel. Por supuesto, está hablando, en el contexto está hablando como el salmista tratando de mostrar que todas las naciones, podríamos decir, alaben al Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista o el autor, que todas las naciones irrumpan en alabanza, o sea, toda la humanidad, no solamente Israel. Que él está diciendo, vengan, únanse. En el otro salmo era, que Dios creó todas las cosas, celebren la grandeza de lo que ha hecho. Pero acá está hablando más de la redención. Y esto, escuchen, es una invitación global. Porque dice todas las naciones, no dice solamente Israel, todas las naciones alaben al Señor. A través, entonces vemos que de Israel el Señor traía, vamos a decir, iba a salvar a las demás naciones. Acuérdense, yo me estoy enfocando un poco en, ya anticipando lo que es la historia de la redención, que va a venir en Cristo. Por supuesto, si miramos el Salmo, vamos a ver dos obras portentosas. Yo me voy a enfocar, no me da tiempo de hablar todo el Salmo a mí, pero me enfocaría en los versículos números 6 y 7, donde dice, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, y allí él nos alegramos. Y él se enseñorea con su poder para siempre, sus ojos, bueno. Entonces, acá el salmista, podríamos decir, está hablando de una invitación y mostrando la grandeza de la obra que Dios hizo al sacar su pueblo. Antes que le sirva al Señor tiene que sacarlo y redimirlo, su pueblo. Y acá está hablando de Israel, por supuesto, pero a la misma vez está, podríamos decir, hay una invitación, yo podría decir, de alguna forma también futura, que ya ha llegado, ¿no? Y este yo creo que es el propósito del salmista. Acuérdense, la salvación iba a venir de Israel, vino de Israel, pero no del Israel étnico. De Israel iba a venir el Redentor, que era Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? El propósito del salmista, acuérdese, Israel tenía el propósito de llevar luz a las demás naciones. Acuérdense, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y bueno, lo que el Señor había hecho con Israel. Israel tenía que ser luz, podríamos decir, luz a las naciones. Como el Señor Jesucristo es, yo soy la luz del mundo. Ahora, por supuesto, sabemos que Israel no lo hizo, Adán tampoco lo hizo, porque Adán lo tenía que hacer, eso, expandir el reino de Dios. Ahora, Israel tenía que también bendecir a los demás pueblos, pero acá lo que hace el salmista es mostrar esta obra de la redención, como vamos a decir, como aunque en el versículo número creo que 13 ya cambia a un plano colectivo a individual, ya lo hace, pero en el 1 al 12 se está enfocando, podemos decir, en una adoración en la comunidad de ellos. Eso es lo que está haciendo, invitándolo a que ellos, o haciéndole recordar lo que hizo la redención el Señor en esa época. En el sentido de la Biblia aparece una redención, podríamos decir, histórica, literal. Usted en la primera aparece como se abre, no sé si se acuerda, se abre el mar y ellos cruzan por ahí. En la otra creo que es con Josué, no me acuerdo si José, no me acuerdo el capítulo que aparece, Josué creo 3, 14 y 15. Y en la primera aparece cuando se abre el mar rojo, ¿se acuerdan? En Éxodo 14, creo 21, y la otra pasan por el río Jordán con Josué 3, versículo 14 al 16. ¿Sí? Ahora quiero que presten atención, eso es literal, eso es histórico, ¿sí? Pero la Biblia apunta a Cristo. Cuando el Señor libra a Israel y lo hace pasar por eso, lo está librando, podríamos decir, de Faraón. No sé si decirle un tipo, pero decirle un símbolo de lo que es Satanás, de la esclavitud. Lo hace, los libera, deja ahí mi pueblo para que me sirva. Bueno, lo mismo lo hace siempre. La idea es la redención. Dios redime
libera la salvación monergística que depende de Dios. El hombre no puede salir. Dios libera a un pueblo para que ellos lo alaben. Esto, escuche bien, aunque el Salmo nunca, bueno, lo vamos a ver, pero el Señor Jesucristo dijo que los salmos, los profetas y todo, y Moisés apunta a mí, hablan de mí. Y los salmos siempre apuntan. Un salmo, cualquier texto que no tenga a Cristo, es un salmo o un texto humanista. Entonces, si lo vemos acá, como Dios está liberando y redimiendo a Israel, vengan y miren cómo Dios nos libró. Bueno, podríamos decir, vengan y miren la cruz. Vengan y miren cómo el Señor nos libró, nos redimió. Así como nos libró del faraón, nos ha librado de Satanás a nosotros. Y eso es lo que debemos hacer, amados. El salmista decía, vengan en esa época, históricamente, pero nosotros debemos proclamar eso, vengan los demás y alaben al Señor. ¿Dónde? Porque por medio de Cristo nos ha librado de la maldición de la ley, de Satanás, del poder del pecado, aunque todas esas cosas están todavía ahí, pero el poder ya no está. Entonces la invitación que hago en el día de hoy es que nosotros debemos proclamar como este salmo, ver a Cristo, mostrar la redención. El Salmo, por supuesto, habla de una obra portentosa que se abre, el mar que ellos cruzan, un río que también pasa con Josué, que Josué también es un tipo de Cristo, que liberando, siempre aparece Cristo ahí. Entonces lo que quiero mostrar en el día de hoy es que debemos hacer eso, mostrar a las naciones. Yo creo que, denme un segundo, creo que, y esto se cumple creo que en Romanos capítulo 15, yo lo hablé cuando di las cápsulas de Romano y en texto por texto de Romano. Creo que es en capítulo 15, versículo 9 al 12. Dame un segundo, a ver si lo chequeo. 15. Sí, porque Pablo también habla lo mismo. El Evangelio de los Gentiles. Fíjese. Y para que los gentiles glorifiquen. Romano capítulo 15, versículo 9 al versículo número 12. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles, escuche, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, ¿ve? Con su pueblo. Alegraos. La invitación del Salmo, ¿cuál es? Bueno, a que nos alegremos. ¿De qué en esa obra? ¿De qué? ¿De que abrió un mar o eso? No. Es que todo eso, amados, apuntaba a una redención histórica. ¿A qué? Que iba a venir Cristo. Entonces, todos, como dice el salmista, Pablo también dice, como dice en otra parte, dice Pablo, alegraos los gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor con los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez allá también dice. Entonces la invitación es a todos los pueblos, vengan, alaben. Ahora la pregunta, que en estos menos de 5 minutos que me quedan, 6 o 7, ¿cómo van a alabarle? Dígame. Creo que en otra parte, en Romanos capítulo 10, y en los versículos 11 al 17 nos dice Pablo. Deme un segundo, a ver. Sí, yo le puedo hacer una invitación, pero la persona dice, ¿pero para qué? O sea, no entiendo, ¿qué es esto? Bueno, versículo número 11 de Romanos capítulo 10, versículo 11 en adelante. Pues la escritura dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo, el Señor de todos. ¿Ve? Es rico para con todo lo que le invocan, porque todo lo que invocare el nombre del Señor será salvo. Y acá viene, versículo número 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel que cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo le predicarán si no fueron enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues ahí es el Señor quien ha creído nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír y el por oír la palabra de Dios. La invitación está. Pero si usted no le predica de Cristo, no se podría cumplir este salmo que el salmista empieza de entrada irrumpiendo diciendo en el Salmo 66, aclamad a Dios con alegría y con toda la tierra y poned gloria a su alabanza. Entonces, para que las personas puedan hacer esto, deben conocer del Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que mostrar un poco lo que es la historia, lo que sucedió literalmente. Eso ha sucedido literalmente. Pero si no está Cristo, ¿qué puedo hacer? Es una obra que Dios ha hecho nada más. Pero podríamos decir, viendo un poco de la historia de la redención, esto apuntaba a Cristo. Y eso es lo que debemos predicar a las naciones. ¿A qué? A que adoren la obra de la redención en Jesucristo, lo que ha hecho en la cruz, cómo nos ha librado de la maldición de la ley.
que hay perdón de pecado en Él. Tal perdón, la misericordia, la ira de Dios aplacada. Y acá vemos, podemos decir, el acontecimiento histórico de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Aunque no aparece acá, tenemos que proclamar eso y predicar eso, para que todos puedan alabar el nombre de Dios y postrarse para poder adorarlo. Porque si no lo hacen, amado, le puedo asegurar, como dice Filipenses, va a venir una época donde ellos van a tener que arrodillarse, pero va a ser de otra forma. Entonces sería bueno que prediquemos para que ellos se puedan arrodillar de alguna forma en agradecimiento, como Dios le ha librado, como Él libró a Israel y después le pudieron servir, aunque no todos, sabemos la historia que no todos fueron agradecidos con Él, pero hubo un remanente. Y eso es lo que Dios muestra, siempre Dios es fiel, Dios tiene un pueblo apartado, que sea poco, pero eso es lo que debemos hacer, proclamar la obra de la redención, la historia de la redención en Cristo Jesús. Llevar en la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y eso es lo que lleva. Hoy la iglesia ustedes ven, y disculpe que es un show. Pero la iglesia es columna y baluarte. ¿Qué es la verdad? Yo soy la verdad. Y hay que proclamar la verdad. Satanás es mentiroso. Entonces la iglesia es llamado a predicar la verdad. ¿Qué es? Si un sermón no tiene a Cristo, un sermón no tiene la obra de la redención, más allá de lo que tenga a predicar, no tiene nada. No tiene nada, porque la iglesia fue llamada a predicar la verdad. Y Él es la verdad y el camino. Y eso hay que proclamarlo siempre. Y en el Salmo esto se muestra un poco. Entonces debemos ser fieles a lo que el Señor nos ha mandado. Proclamar a Cristo, mostrarle el Evangelio. Cristo está llamando, vamos a decir, a todos a que vengan al conocimiento de la verdad. Para que hay salvación en Él. Para que se vuelvan. Y por eso que debemos predicar para que el hombre que está destituido de la presencia de Dios se reconcilie con él, que está airado, está enojado. Y eso debemos dar a conocer nosotros, para que se vuelvan, para aquellos que están enemigos. El Señor, ¿cómo los vence? Fíjese cómo los venció acá, los liberó. La forma que tenemos que hacer nosotros como una iglesia militante es el Evangelio. No hay otra cosa. No se puede perder el tiempo con, esos pastores, no esto, aquello, que pierdan. No, el Evangelio. Es el Evangelio. Es con lo que se libera a las personas que están esclavizadas. Y es de ahí donde la persona puede venir a adorar a través de la fe en Señor Jesucristo. A toda persona, a toda humanidad. Porque está abierta la puerta todavía. Todavía no se ha cerrado, amados. Entonces, es un tiempo de gracia. Si usted está alejado del Señor Jesucristo y está destituido, la Biblia dice que el Señor está airado con usted. Está enojado. Pero la buena noticia es que el Señor vino y murió en la cruz por los pecados, hizo propiciación, hizo expiación, y por él puede ser justificado. Puede estar bien ante Dios. ¿Qué debo hacer? Arrepentirme y creer en el Señor Jesucristo. Clamar por esa misericordia que Él ha provisto. Él demanda justicia, pero provee justicia. Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante. Él la provee por medio de Cristo. Y para ir cerrando entonces este salmo, para hacer la alabanza por los hechos poderosos de Dios, sí, históricamente podemos ver tremendas obras que Él ha hecho, derrotando enemigos, abriendo el mar, tirando todo lo que ha hecho. Pero la obra más poderosa que le puedo decir es la obra de la redención que se llevó en la cruz. Principados y potestades estaban ahí, fueron vencidos. Y por eso es que debemos predicar eso. Históricamente se habla de esas obras, pero hay una obra mayor, que es la obra de la redención, amados. Y esa es la que debemos predicar. Que tengan un bonito día. Nos vemos el sábado que viene. No sé quién nos lecturará el Salmo número 67. Y que estemos meditando en este salmo, y lo invito en el día de mañana a seguir con la epístola de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 20 al versículo 25. Que tengan un bonito día.